Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Soy, y estoy muy contento /diagonal de que se hayan tomado el tiempo para ver este vídeo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que francamente es fascinante y a veces un poco turbio, los divorcios millonarios. Sí, esos divorcios que vemos en las noticias, donde las cifras de dinero son astronómicas y las estrategias legales, a menudo, son dignas de una película. En este vídeo vamos a desglosar algunas de las estrategias clave que los abogados utilizan para repartir fortunas en casos de divorcio de alto perfil. Vamos a hablar de cómo se evalúan los bienes, qué se considera activo y qué no, y cómo las astutas tácticas legales pueden cambiar completamente el resultado final. Prepárense porque esto es una verdadera inmersión en el mundo de los divorcios de élite, un mundo donde el dinero y el poder se entrelazan con las emociones y a veces, con la pura y simple astucia. Pero antes de que empecemos a destripar todo este jugoso contenido, una cosa muy importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre finanzas, derecho, y temas interesantes como este. Además, me ayuda muchísimo saber que están interesados en este tipo de contenido. Suscríbanse ahora y activen la campanita para recibir notificaciones. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Qué es lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de las oficinas de abogados cuando se trata de divorcios millonarios? Lo primero que hay que entender es que en un divorcio, el objetivo principal es dividir los bienes de manera justa y equitativa. ¿Pero qué significa justo y equitativo? Bueno, eso depende de la jurisdicción, es decir, de las leyes del estado o país donde se celebre el divorcio. En algunos lugares se aplica la división igualitaria, lo que significa que los bienes se dividen al 50/50. En otros se utiliza la división equitativa, que no necesariamente significa 50/50, sino que busca una división que se considere justa, teniendo en cuenta factores como la duración del matrimonio, las contribuciones de cada cónyuge y cualquier necesidad específica que pueda tener uno de ellos. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde los abogados entran en juego con sus estrategias. La clave es identificar, valorar y finalmente dividir todos los activos que posee la pareja. Y cuando hablamos de millonarios, la lista de activos puede ser asombrosa. Piensen en propiedades inmobiliarias de lujo, desde mansiones hasta apartamentos en ciudades cosmopolitas, inversiones en acciones, bonos y fondos de inversión, participaciones en empresas privadas, desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones, colecciones de arte, coches de lujo, yates, aviones privados, cuentas bancarias en paraísos fiscales, y hasta fideicomisos y planes de pensiones. El primer paso, y uno de los más cruciales, es la identificación de activos *. Puede sonar simple, pero créanme, no lo es. Los abogados de divorcio, especialmente aquellos que se especializan en casos de alto patrimonio, son como detectives financieros. Investigan minuciosamente todas las finanzas de sus clientes, buscando cualquier activo que pueda estar oculto o que no se haya declarado. Esto implica revisar extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de propiedad y cualquier otro documento relevante. Un truco común que los abogados utilizan es la solicitud de información *. Presentan solicitudes formales a la otra parte, exigiéndole que revele todos sus bienes y deudas. Esto incluye presentar documentos detallados sobre las propiedades, inversiones, ingresos y otros activos. La falta de transparencia y la negativa a revelar información completa puede ser muy perjudicial para una de las partes en el caso de divorcio, pudiendo incluso acarrear sanciones legales. Otro tema importante es la valoración de los activos *. Una vez que se han identificado los activos, hay que determinar su valor en el mercado. Esto puede ser un proceso complicado, sobre todo cuando se trata de activos complejos como negocios privados o colecciones de arte. Para esto, los abogados a menudo contratan a expertos, como tasadores, contadores forenses y analistas financieros. Los tasadores evalúan el valor de bienes inmuebles, objetos de colección, y otros activos tangibles. Los contadores forenses analizan los estados financieros de las empresas y otros registros financieros para determinar el valor de las inversiones y las ganancias. Y los analistas financieros pueden evaluar el valor de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Ahora bien, ¿qué pasa con los activos ocultos *? En los divorcios millonarios, la ocultación de activos es, lamentablemente, más común de lo que uno podría pensar.
Algunos cónyuges intentan transferir dinero a cuentas bancarias secretas, invertir en activos que son difíciles de rastrear, o incluso ocultar bienes en nombre de amigos o familiares. Los abogados de divorcio emplean varias estrategias para detectar activos ocultos. Una es la investigación financiera exhaustiva ***. Esto puede implicar el uso de software especializado para rastrear transacciones financieras, la contratación de investigadores privados y la revisión de registros públicos. Otra estrategia es la solicitud de documentos de terceros ***. Los abogados pueden enviar citaciones a bancos, instituciones financieras y otras empresas para obtener información sobre las finanzas de la otra parte. Esto puede ayudar a descubrir cuentas bancarias secretas, transacciones sospechosas y otras señales de actividad financiera oculta. Pero no todo es dinero y bienes tangibles. En los divorcios millonarios, también hay que considerar los activos intangibles ***. Estos son bienes que no tienen una forma física, pero que sí tienen un valor económico, como las patentes, los derechos de autor, la propiedad intelectual y la reputación de una empresa. La valoración de los activos intangibles puede ser muy compleja y requiere la intervención de expertos especializados. Por ejemplo, para valorar una patente, un abogado puede contratar a un experto en propiedad intelectual que evalúe el potencial comercial de la patente. Para valorar la reputación de una empresa, puede ser necesario realizar estudios de mercado y analizar la percepción del público. Además de los activos, los abogados también deben considerar las deudas de la pareja. Las deudas como hipotecas, préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito también se deben dividir en el divorcio. Esto puede ser particularmente complejo cuando una de las partes tiene más deudas que la otra, o cuando hay deudas que se adquirieron durante el matrimonio pero que no benefician a ambos cónyuges. Un punto importante es la negociación de acuerdos prenupciales y postnupciales ***. Los acuerdos prenupciales, que se firman antes del matrimonio, pueden especificar cómo se dividirán los bienes en caso de divorcio. Los acuerdos postnupciales, que se firman después del matrimonio, tienen el mismo propósito. Estos acuerdos pueden simplificar el proceso de divorcio y evitar disputas sobre la división de bienes. Sin embargo, deben ser redactados de manera cuidadosa y legalmente válida para que sean efectivos. Otro aspecto clave es la pensión alimenticia y la manutención infantil ***. La pensión alimenticia es una cantidad de dinero que un cónyuge paga al otro después del divorcio para ayudar a mantener su nivel de vida. La manutención infantil es una cantidad de dinero que un padre paga para cubrir los gastos de sus hijos. En los divorcios millonarios, la pensión alimenticia y la manutención infantil pueden ser sumas significativas. Los abogados deben considerar factores como los ingresos de ambas partes, el nivel de vida que disfrutaron durante el matrimonio y las necesidades de los hijos. Finalmente, y esto es algo que vemos mucho en estos casos, está la litigación y el acuerdo extrajudicial ***. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre la división de bienes, la pensión alimenticia y la manutención infantil, el caso puede ir a juicio. Esto puede ser costoso, llevar mucho tiempo y ser emocionalmente agotador. Por eso muchos abogados intentan llegar a un acuerdo extrajudicial antes de ir a juicio. Esto puede implicar la mediación, el arbitraje o la negociación directa entre las partes. En el ámbito legal, la mediación implica que un mediador neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. El arbitraje implica que un árbitro neutral escucha los argumentos de ambas partes y toma una decisión vinculante. La negociación directa es simplemente la negociación entre los abogados de las partes. Además, el cálculo de los ingresos futuros es un factor que puede influir en la pensión alimenticia y la división de activos. Si un cónyuge tiene una gran capacidad de generar ingresos en el futuro, esto puede ser considerado por el juez al determinar la pensión alimenticia y la división de bienes. Los abogados pueden presentar pruebas sobre los ingresos pasados, presentes y futuros de sus clientes, incluyendo información sobre su educación, experiencia laboral y potencial de ingresos. Otro factor que es crucial es la conducta de las partes La conducta de una de las partes durante el matrimonio puede influir en la decisión del juez sobre la división de bienes. Por ejemplo, si un cónyuge gastó gran parte del dinero de la pareja en actividades ilícitas o perjudiciales, esto puede afectar la división de bienes. Además, la elección del abogado es fundamental.
En los divorcios millonarios, es crucial contratar a un abogado con experiencia en casos de alto patrimonio. Este abogado debe tener un conocimiento profundo de las leyes de divorcio, una red de contactos de expertos, y la capacidad de litigar enérgicamente en nombre de sus clientes. Y finalmente la comunicación y la transparencia son esenciales. Una CO. Comunicación abierta y honesta entre el abogado y el cliente es crucial para el éxito del caso. El cliente debe estar dispuesto a revelar toda la información financiera relevante, y el abogado debe mantener al cliente informado sobre el progreso del caso y las opciones disponibles. Ahora sé que toda esta información puede ser un poco abrumadora, pero espero que les haya dado una idea clara de las complejidades y estrategias involucradas en los divorcios millonarios. Es un mundo fascinante, lleno de intrigas, estrategia y sobre todo, mucho dinero en juego. En resumen, hemos explorado algunas de las estrategias clave utilizadas por los abogados en los divorcios millonarios, desde la identificación y valoración de activos, la lucha contra la ocultación de bienes, la negociación de acuerdos, hasta la litigación y el acuerdo extrajudicial. Vimos cómo los expertos y las tácticas legales pueden cambiar drásticamente el resultado final. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo un resumen, y cada caso de divorcio es único y complejo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que les haya sorprendido o interesado más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Además, si tienen alguna idea para futuros vídeos, no duden en compartirla. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les resultó informativo, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar, y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.